Saludos. En este video vamos a trabajar el caso de factorización trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Lo primero que se recomienda aquí es que el polinomio esté ordenado descendentemente y ver que cumple esta estructura. La estructura es que la variable x esté elevada al cuadrado y que el coeficiente sea 1. Ya la variable x va a estar multiplicando una constante. Este más, que no nos engañe, puede ser signo positivo o signo negativo, sino que es un más de forma general. Lo mismo también el término independiente, puede ser un número positivo o un número negativo. Este es un caso bastante útil en la práctica y, como había mencionado en videos anteriores, no es que precisamente generalice al trinomio cuadrado perfecto, pero sí que los ejercicios que en la práctica normalmente nos encontramos del trinomio cuadrado perfecto se pueden resolver mediante este caso en la práctica. Vamos con unos ejemplos. Hay diversas formas de proceder para resolver este caso. Yo voy a hacer una que no es tan general y tan estricta en términos de los números que hay que encontrar que cumplan ciertas condiciones, sino que voy a una forma un poco más precisa que también suele ayudar a las personas que no manejan tanto, tan llenamente, la parte de operaciones con números enteros. Entonces, ya ordenados los polinomios, en este caso los trinomios de la forma x al cuadrado más o menos una constante multiplicando la variable x y más o menos un término independiente, entonces nosotros procedemos a hacer lo siguiente. Abrimos siempre dos pares de paréntesis y escribimos la raíz de x al cuadrado, que vendría siendo x aquí y x acá. Aquí se procede a lo siguiente: a buscar dos números que multiplicados den este término independiente y que sumados den este de acá. Como aquí ambos son positivos, casi que no hay tanta pérdida, pero cuando ya vienen signos, por ejemplo, más y menos y más, o menos y menos, entonces ya como que ya uno tiene que pensar es, por ejemplo, números que multiplicados den algo positivo y que sumados den algo negativo. Y si uno no tiene esa parte de los números enteros, que la recomiendo saldar bastante allí, digamos, saldada, entonces uno puede entrar en ciertas complicaciones. Cuando ya uno tiene bastante práctica, porque muchos de los ejercicios a veces se vuelven repetitivos, uno logra encontrar los números con facilidad. Sé que muchos viendo este video han encontrado los números. Entonces, ¿cuál es el proceso que recomiendo yo? El segundo signo que aparece acá, recordemos que el primero lo tomamos acá positivo. El segundo signo que aparece aquí, ese lo escribimos tal cual acá. Y acá en el segundo paréntesis escribimos el producto de estos dos. Más por más, que es más. Recordemos, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Y procedemos a buscar números que multiplicados den 54 y sumados den 15. Sumados por el hecho de que estos dos signos son iguales. Una forma, cuando uno no logra encontrar los números, es hacer la factorización prima. En este caso, el 54, por ejemplo, tiene mitad, que es 27. 27 tiene tercera, que es 9. 9 tiene tercera, que es 3. El 3 tiene tercera, que es 1. Y uno lo que tiene que hacer es combinar aquí números. Por ejemplo, tomas el 2 y tomas la multiplicación de estos 3, que sería 3 por 3 por 3, sería 2 y 27. Entonces 2 por 27 te va a dar 54. O sea, todas estas parejas que formes acá, todos estos grupos, estos dos grupos que formes acá combinando estos factores, siempre multiplicados te van a dar 54. Pero la idea es que busques, que encuentres ese que en este caso, sumado de 15. Que fíjate que el 2 multiplicado con la multiplicación de estos 3, que es 27, da 54. Pero sumados dan es 29. Entonces procedes a hacer otra combinación. Por ejemplo, combinas el 2 con el 3 y el 3 con el 3. Y 2 por 3 te da 6 y 3 por 3 te da 9. Entonces fíjate que 9 por 6 se te va a dar 54, incluso si no te sabes las tablas. Ya te dije, cualquier combinación que utilices aquí al final va a funcionar. Las tablas básicas obviamente tienes que saberte. Y fíjate que 9 por 6 da 15, o sea que los números son 9 y 6. Y mediante el procedimiento que yo recomiendo, el número mayor independientemente del signo lo vamos a escribir primero. Es decir, el número con mayor valor absoluto. Como el 9 es mayor que el 6 en términos de valor absoluto, se escribe primero y después el 6. Y listo, la factorización ya está terminada.
Con este de acá, nuevamente el proceso. Abrimos dos pares de paréntesis, escribimos X, escribimos X. Este signo que aparece aquí, lo escribimos de primero, más. Y luego el producto de estos dos, más por menos, menos. Entonces hay que buscar dos números que multiplicados den 180 y que, como aquí son signos diferentes, es que restados den 8. Dos números que multiplicados den 180 y como estos signos son diferentes, diferentes se resta, que restados den 8, que es este término de aquí. Los números, ya te lo dejo de tarea, que hagas este proceso, que calcules, determines pues la factorización prima del 180 y hagas combinaciones. Y mediante esas combinaciones puedes pausar el video, ¿no? Para que la tarea sea un poco más eficiente. Y vas a encontrarte con que los números son el 18 y el 10. Y recuerda que en esta forma de proceder escribimos el número mayor primero en términos de valor absoluto. Y aquí queda la factorización, que es x más 18 por x menos 10. Aquí, nuevamente, x, el signo de la mitad, que es más, x y el signo de la multiplicación de estos dos, más por más es más. Como dieron signos iguales, es sumados, o sea, dos números que multiplicados den 56 y que sumados den 15. Procedemos a hacer la factorización prima del 56, hacer las combinaciones de estos factores y te vas a encontrar con que los números son el 8 y el 7. Aquí da igual escribir primero el 7 y después el 8, pero se recomienda escribir el mayor mediante el procedimiento que yo recomiendo. Porque claro, si tú sigues otro procedimiento que te da tu profesor y la respuesta es x menos 10 por x más 18, simplemente es propiedad conmutativa de la multiplicación y se está aplicando allí sin ningún problema. Este caso tiene algo bastante interesante y es mira lo que va a pasar. Nuevamente el proceso. Aquí paréntesis para x, otro paréntesis para x. Signo más, signo más. La multiplicación de más por más es más. Y buscamos dos números que multiplicados den 36 y sumados den 12. Te vas a encontrar al hacer la factorización prima de que los números que funcionan son el 6 y el 6. Si tú lo hubieses intentado resolver por el trinomio cuadrado perfecto, te hubiese dado este mismo resultado. ¿Por qué? Porque cuando el factor que aparece aquí y de este lado es el mismo, es porque esto es un trinomio cuadrado perfecto y a la larga el resultado lo puedes expresar como x más 6 elevado a la 2. El factor x más 6 multiplicándose dos veces. Vamos con dos aplicaciones prácticas, que es resolver esta ecuación de acá. Para resolver esta ecuación procedemos a lo siguiente. Vamos a factorizar de este lado y vamos a seguir igualando a 0. Nuevamente, vemos que es un trinomio de la forma x al cuadrado más un coeficiente, un número, multiplicando x y más o menos un número de término independiente. Recordemos que no te engañas acá en la estructura general, porque aquí puede ser tanto un más como un menos y acá también un más como un menos. Eso es un más general en términos de números enteros, el que se escriba ya en la fórmula. Entonces escribimos x aquí y x acá. El signo menos y menos por más, menos. Como son signos iguales, es sumado, recuerda, sumado. Dos números que multiplicados, den 32, que multiplicados den 32 y que sumados den 4, ¿no? Si no hay tales números, pues entonces la solución del problema no tendrá solución el problema, al menos no por este método. Entonces allí sería como, si tú usas el 32, la factorización prima te va a dar mitad que es 16, mitad que es 8, mitad que es 4, mitad del 4 que es 2 y mitad del 2 que es 1. Empezamos a hacer las respectivas combinaciones y creería yo que no hay dos números que multiplicados nos den 32 y que sumados nos den 4. No sería el caso. En cambio, fíjate lo que pasaría. Allí el problema quedaría sin solución.
¿qué pasaría si aquí fuera un signo menos? Entonces, si allí es un signo menos, sería el signo de la mitad es menos y el signo de acá es menos por menos más. Ahora veamos. Dos números que multiplicados den 32 y como son signos diferentes, que restados nos den 4. Ya aquí sí hay una solución y la solución sería, puedes comprobar, x menos 8 y x más 4. Y escribimos primero el 8 porque en términos del valor absoluto es mayor que el 4. Aquí ya están las soluciones. Las soluciones en este tipo de términos, donde tenemos x más un término independiente o x menos un término independiente, cuando como son factores de una ecuación igualada a 0, en ese caso siempre la solución va a ser x igual el opuesto aditivo de este valor que aparece acá, que sería x igual a 8 es una solución y por otro lado también tenemos que x menos 4 es una solución. Entonces fíjate lo que cambia un signo acá. Hay que tener presente siempre ese orden en el que trabajamos, ¿no? A partir del método que estoy sugiriendo, que no es precisamente el que más se utiliza o el que va a utilizar tu profesor, pero es el que yo sugiero. Para resolver esta ecuación, no vayas a hacer lo siguiente de entrada, ¿no? X menos tal cosa, porque acuérdate que estamos viendo un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y aquí no aparece x al cuadrado, sino x a la 5. Este es un caso que se aplica bastante en la parte de ecuaciones cuadráticas, como por ejemplo este de aquí. Aquí hay que ver si existe la posibilidad de factorizar x de tal manera que al menos aquí aparezca la expresión estándar del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Te vamos a factorizar lo que hay en común y aquí lo que hay en común es la x. Y al menor exponente aparece 5, 4 y 3, al menor exponente es 3. Es decir, que a todos los exponentes de la x, al sacar a factorizar x a la 3, le resto 3. Es decir, 5 menos 3, x a la 2, menos 4x era 4 y le resto 3, va a quedar x a la 1, menos 77 y x a la 3 entre x a la 3 se cancela, es decir, da como resultado 1 que multiplicándose a ese 77 no lo va a afectar. Y ahora sí tenemos que en este factor aparece la estructura estándar del caso que estamos viendo. Por este lado queda x a la 3 que multiplica. Y hay que estar muy atentos en este tipo de ejercicio. Muchas veces nos vamos a encontrar con factores que son de esta forma. 33, 44, términos independientes, 55, 66, 77, 88. Y muchas veces uno de los números buscados va a ser el 11. No siempre, pero en muchas ocasiones. Aquí entonces sería x signo menos y aquí sería x menos por menos más. Como son signos diferentes, son números que restados, recordemos, multiplicados den 77 y restados den 4, que en este caso van a ser el 11 y el 4. Y bajo la fórmula que sugiero de trabajo, escribimos el 11 primero. Y aquí las soluciones, ya para la parte de ecuaciones que no voy a andar en eso, va a ser de x a la 3 igual a 0, tenemos que x es igual a 0. También otra solución es x igual a 11. Y también otra solución es x igual a menos 4. Y estos son los tres números que resuelven esta ecuación de grado 5. Es decir, que al ser reemplazados en esta fórmula original y sacar las respectivas cuentas, el resultado va a ser 0. Eso sería todo con este caso. Muchas gracias por ver el video.